Assalamu alaikum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nazkuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. En el nombre de Allah, el Clemente y el Misericordioso. Alabado sea Allah, el Señor de los mundos, quien no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Allah, el Señor del universo, le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que traen nuestras malas acciones. A quien Alá guía, nadie lo podrá desviar y sin duda transitará por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Alá decreta el desvío, nadie lo podrá guiar y transitará por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y de tribulaciones o desgracias. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Según cuento de la tradición islámica, en una ocasión un anciano maestro llegó a ser muy amigo o un amigo muy cercano del sultán. Su sabiduría y su buen humor lo hicieron uno de sus favoritos, es decir, era un hombre, un maestro, un anciano muy simpático. Un día el sultán estaba muy hambriento, tenía mucha hambre, y entonces le cargó al cocinero que le hiciera de comer, ¿no? Y hizo unas berenjenas, y esas berenjenas estaban tan ricas y tan sabrosas que el sultán dice: ¡ah, qué bueno! A partir de ahora todos los días me vas a poner de comer berenjenas. Entonces el anciano maestro, al escuchar eso dijo: ¡ah! Las berenjenas son la mejor fruta del mundo. Pasaron unos cuantos días, ¿verdad? A los 10 o 12 días comiendo berenjena, el sultán ya estaba cansado de la berenjena. Y dijo: ¡ah, qué asco! ¡Qué malas son estas verduras! ¿No? Entonces el anciano maestro que había escuchado dijo: sí, las berenjenas son las peores verduras de todo el mundo. Claro, el sultán a escuchar eso, pero mira, tú nos dijiste, hace 10 días o 12 días tú nos dijiste que eran las mejores del mundo. Y el anciano maestro les contesta: sí, así fue. Pero yo no sirvo a las verduras, sino que sirvo al sultán. Este punto de la tradición islámica nos habla de algo muy importante, es decir, en esta vida debemos comportarnos como siervos del que hemos decidido servir, ¿vale? En el caso de nosotros, que intentamos ser creyentes, debemos portarnos según Allah subhanahu wa ta'ala le complace y quiere. En la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los que de su pueblo, ¿verdad?, servían a otros que no fuese Allah subhanahu wa ta'ala, que eran la mayoría, se sintieron en un momento amenazados con respecto a sus privilegios cuando apareció el Islam, ¿no?
Los humildes, la gente que era humilde, era incapaz de abandonar a sus dioses falsos, y los ricos temían perder sus riquezas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos vivían de que cada pueblo adorase a un dios distinto. Ellos ganaban dinero cuando iban a adorar allí a la Kaaba, ¿no? A Meca. Poco a poco, el clan de Muhammad, la paz y la bendición ellos sean con él. Bueno, hay que entender que en aquella época, ¿verdad? La zona de lo que hoy llamamos Arabia Saudí, la importancia eran las tribus, ¿vale? Eran las tribus, los movimientos políticos y sociales eran guiados por el jefe de la tribu. Pues poco a poco el clan de Muhammad, que se llamaban los Banu Hashim, se estaban distanciando cada día más de él, ¿no? Solo los conversos al Islam, es decir, los Sahaba, yo estoy complacido con ellos, fueron los que permanecieron fieles al profeta sallallahu alaihi wasallam. Los jerarcas de esas tribus, de Quraysh, se citaron con Abu Talib, que era el tío del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y le dijeron lo siguiente, le dijeron: oh Abu Talib, tu sobrino, es decir, el profeta, oh Abu Talib, tu sobrino, cubre nuestros dioses de oprobio, acusa a nuestros sabios de ignorantes y afirma que nuestros antepasados han vivido en el error y en el extravío. Eran idólatras todos ellos, ¿no? Deténlo antes de que la discordia venga a arruinar la paz en la que vivimos. El prudente tío, Abu Talib, habló con dulzura a los delegados y les prometió que hablaría con su sobrino para que dejara de estar hablando de estas cosas tan raras de que solo existe un Dios. Pero todo esto fue en vano, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siguió criticando la idolatría de los que la practicaban, y sus palabras empezaron a encontrar cada vez mayor eco. Había más gente que se iba convirtiendo a seguir al Dios único, ¿no? Entonces los Quraysh, la tribu que allí mandaba, se sintió amenazada. Y volvieron los jerarcas, ¿no? La jerarquía Quraysh volvió a hablar otra vez con el tío del profeta, ¿no? Y le dijeron: si no impones silencio a tu sobrino, si no reprimes su ardor, tomaremos las armas para defender nuestras tradiciones. Es decir, vamos a atacar al profeta y a sus seguidores para defender la idolatría. Y le advirtieron: los lazos de sangre, porque eso era muy importante en aquel tiempo, cuando los que eran familia y pertenecían a la misma tribu, dice, los lazos de sangre no nos van a detener y ya veremos quién tiene la verdad. Claro, escuchar estas palabras, estas amenazas, Abu Talib habló de nuevo con el profeta, intentando convencerlo de que dejara de hablar de esas cosas, ¿no? Pero el profeta le contestó: aunque pongan el sol en mi mano derecha y la luna en mi mano izquierda, ¿no? Yo no renunciaré a mis palabras, a las palabras que le había enviado Dios, alabado sea. Claro, mientras dijo estas palabras, pues se mostró muy triste el profeta al ver que su gente no le creía, ¿no? De que él era un mensajero de Dios, ¿no? Y soltó alguna que otra lágrima. Entonces Abu Talib se quedó conmocionado por eso, también se puso triste y le dijo: ve, sobrino, y comunica lo que tengas que decir. Por mi parte jamás te abandonaré. Y mientras estuvo vivo, Abu Talib siempre defendió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fíjense que el profeta, a pesar de las amenazas que tenía de su gente, no se apartó del camino de Allah subhanahu wa ta'ala. En ningún momento. El profeta, la paz y la bendición de Dios sean con él, por orden de Allah se empleó a fondo en advertir no solamente a los árabes que estaban allí, sino a toda la humanidad de los inicuos, es decir, de la gente que es injusta, que es desleal y que es malvada. Y que prefirieron seguir a la creación o a cualquier cosa de la creación en vez de seguir al Creador, que es lo que pasa con los idólatras, ¿no? Los idólatras siguen a cosas creadas en vez de seguir al Creador. Dice el Sagrado Corán en la sura de Abraham, Ibrahim, y en las aleyas que van entre las 42 y las 44. Y no contéis, es decir, no penséis con que Allah está descuidado de lo que hacen los injustos, es decir, no piense que les deja hacer por gusto, ¿no? Que no se da cuenta, ¿no? Simplemente los aplaza hasta un día en que las miradas se quedarán fijas. Se moverán apresuradamente con la cabeza hacia arriba, sin poder pestañear y con los corazones vacíos. Está hablando que, bueno, que ya en el día de juicio ya tomará partido con respecto a los que son injustos.
Y advierte a los hombres, le dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, y advierte a los hombres del día que les llegue el castigo y digan los que fueron injustos: Señor, concédenos un breve aplazamiento para que respondamos a tu llamada y así podamos seguir a los mensajeros. Pero claro, Dios les dice: pero ¿no jurasteis anteriormente que no iba a pasar otra vida? Si no habéis dicho que no existía el día de juicio final y ahora queréis que os dé más tiempo, ¿no? Vamos a ver ahora entonces algunos de los obstáculos con los que nos podemos encontrar una vez que hemos aceptado la existencia de Dios, alabado sea, y que esos obstáculos nos impiden mantenernos en el camino. El primero de todos los obstáculos es caer en la desobediencia y en la corrupción, ¿no? Entendemos por desobediencia lo que habitualmente se llama cometer pecados o cometer faltas, es decir, desobedecer a Dios. Y entendemos por corrupción cuando intentamos manipular o cambiar las leyes que ha puesto Allah subhanahu wa ta'ala en la tierra, en su creación, ¿no? Un ejemplo es el cambio climático. Eso está producido por la corrupción de la gente, por la gente que quiere ganar mucho dinero sin importarles que están destruyendo, por ejemplo, por decir una cosa, la capa de ozono. Vemos los resultados con los huracanes terribles que hubieron en Estados Unidos y con la Dana que cayó tristemente en Valencia y que, bueno, aparte de fallecer muchísima gente, ha destrozado la vivienda, ha destrozado todo de la gente esta, ¿no? Dice Sagrado Corán, la sura del relato Al-Qasas, en la ayah 77, busca en lo que Allah te ha dado la morada de la última vida sin olvidar tu parte de esta, es decir, disfruta de esta vida. Tú no estás aquí para estar nada más que pensando en la otra. Y haz el bien igual que Allah lo hace contigo y no busques corromper en la tierra. Es cierto que Allah no ama a los corruptores, no ama a estos que destruyen la naturaleza, ¿no? Es muy importante entender, hermanos, que desobedecer a Dios o caer en la corrupción no va a perjudicar en nada a Dios, absolutamente en nada. Los que salimos perjudicados somos nosotros. Con la corrupción lo vemos diariamente y con la falta también. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando del amor y de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah lo da a la gente que le sigue. Dice el Sagrado Corán en la sura del viaje nocturno, el Isra, en parte de la ayah 15. Quien elija seguir el camino recto, lo sigue solo en beneficio propio. Eso no va a perjudicar a Allah para nada. Y quien elija extraviarse, se extravía solo en detrimento propio. Nadie habrá de soportar la carga de otro. Es decir, cada uno será juzgado por sus propios actos, ¿no? Repasemos algunos motivos por los que podemos caer en la desobediencia, ¿no? Uno es por la ignorancia, ¿no? Hay gente que no conoce el mensaje de Dios, alabado sea, por ejemplo en la India, ¿no? No conocen el mensaje de Dios. Hay gente que sí ha recibido el mensaje de Dios, ¿no? Porque ha nacido en una familia, ya sea musulmana, cristiana o judía, pero debido a una educación alejada de Dios y llena posiblemente de muchísimas creencias folclóricas y culturales, pues no tienen un buen conocimiento. Y hay gente que acaban de conocer a Dios, es decir, acaban de hacer una conversión, acaban de conocer a Dios y por lo tanto no saben qué es lo que Dios nos pide, ¿no? Todos estos pueden que no conozcan, en el caso del Islam, cuáles son las creencias que deben tener los musulmanes, cuáles son los deberes, las obligaciones que debemos cumplir y qué cosas tenemos prohibido. Por lo que entonces, si no las conocemos, podemos caer fácilmente en la desobediencia. Pero si Allah quiere, Él puede excusarnos por esa ignorancia, ¿no? Por no saber. Dice Sagrado Corán en la sura de las mujeres An-Nisa, y la 17, Allah se compromete a aceptar el arrepentimiento solo en favor de aquellos que hacen el mal por ignorancia. Bueno, sabían que estaban cometiendo algo que se dañaba a sí mismo, dañaba a los demás. Y luego al poco se vuelven atrás arrepentidos. A estos Dios les devuelve su favor. Dios es siempre conocedor y sabio. Hermanos, el desconocimiento nos lleva irremediablemente a la desobediencia, eso está muy claro. Por eso es importantísimo que siempre intentemos averiguar qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y eso dónde está? En los mensajes que nos ha enviado desde el profeta Adán hasta el profeta Muhammad. La paz y la bendición de Dios sean con todos ellos. Dice Sagrado Corán la sura del Creador Fátir y en la ayah 28, en realidad solo temen a Allah, si solo tienen taqwa aquellos de sus siervos que tienen conocimiento. Es cierto que Allah es poderoso
y perdonador. Segundo motivo por el que caemos en las desobediencias o en la corrupción es por error. O dicho de una forma más fácil, sin querer. Muchos de nosotros cogemos el coche para desplazarnos sin darnos cuenta de que coger el coche estamos provocando problemas, estamos provocando corrupción en la tierra, estamos provocando problemas climáticos, ¿no? Una persona puede cometer un error y hacer algo que nunca tuvo la intención de hacerlo, aunque a veces el resultado es el mismo, es decir, las consecuencias de la falta, la hagas por error o no, las consecuencias son las mismas, ¿no? Normalmente, desobedecer por error es debido a que no hemos razonado o hemos actuado muy deprisa, sin pensar en las consecuencias. Recuerden que Allah solo nos prohíbe aquello que nos daña a nosotros o daña a los demás. Eso es la forma fácil y sencilla de definir un pecado. Dice el Sagrado Corán en la Sura de la Vaca al-Baqara, en parte de la ayah 286, Dios no impone a nadie sino en la medida de su capacidad. Tendrá a su favor lo que haya obtenido y en contra lo que se haya buscado. Una súplica, ¿verdad?, para que nos perdone el caer en estas desobediencias por error, porque fue sin querer. Está en el propio Corán, en la Sura de la Vaca al-Baqara y en parte de la ayah 286, dice, Señor, no nos castigues por faltas cometidas por olvido o por error. Estamos pidiendo que nos perdone. El tercer motivo para caer en la desobediencia es la coacción. Es decir, a veces las personas son forzadas a cometer, con violencia, son forzadas a cometer desobediencias, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la trata de blancas, ¿no? Una injusticia enorme que está esparcida por todo este mundo, ¿no? Bueno, en cualquier situación de este tipo, si el corazón se mantiene firme en Dios y lleno de fe, puede quedar excusado por Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala le puede perdonar. Dice el Sagrado Corán en la Sura de la Abeja al-Nahl, en la ayah 106, quien reniegue de Allah después de haber creído, salvo que haya sido coaccionado mientras su corazón permanecía tranquilo en la creencia, y abre su pecho en la incredulidad, la cólera de Allah caerá sobre ellos y tendrá un enorme castigo. ¿Sí? Va a castigar a los que descreen, pero fíjate, salvo que haya sido coaccionado, haya sido obligado mientras su corazón permanecía en el buen camino. Y la desobediencia, cuando es por coacción, se apunta a quien produce esa coacción, porque nadie va a cargar con la carga ajena, como dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, en la Sura de los Rebaños, Al-An'am, y en parte de la ley 164. Cualquier pecado que alguien cometa es en detrimento propio y nadie cargará con los pecados de otro. Pero ojo, el que afirme falsamente que su acción se debió al temor de que le dañaran, y es falso, si no es cierto, ese será castigado, ¿vale? Dice el Sagrado Corán en la Sura de la Araña, el Ankabut, y en la ley 10. Y entre los hombres hay quienes dicen, creemos en Dios, pero cuando sufren alguna hostilidad por la causa de Dios, consideran que la opresión de los hombres es un castigo de Dios. En cambio, cuando su Señor les concede un triunfo, dicen, estábamos con vosotros. ¿Acaso no es Dios quien sabe mejor que nadie lo que hay en los corazones de los hombres? Él sabe perfectamente lo que nosotros pensamos y sabe perfectamente el motivo por el que actuamos. El cuarto y último motivo que les voy a nombrar es, para caer en la desobediencia, es interpretar erróneamente lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere de nosotros. Hay gente que interpreta mal lo que Dios quiere de nosotros y además pensando o creyendo que lo que ellos piensan es lo correcto, es gente que anda un poquillo despistada del camino. Allah subhanahu wa ta'ala nos explica claramente que este fallo se produce, estamos hablando de que has interpretado mal lo que Dios te ha dicho. Por ejemplo, los salvajes que van a las cruzadas o a las cosas raras en el nombre de Dios, cuando matan en el nombre de Dios. Eso es una mala interpretación del mensaje de Dios, ¿no? Empezaron los cristianos con las famosas cruzadas y después algunos musulmanes desviados también, ¿no? Dios no ordena nunca atacar para imponer una religión. Eso es una mala interpretación.
Pues Allah nos aclara que este fallo caen o por falta de conocimiento, o porque no tienen un corazón puro, o porque no utilizan la razón, el intelecto, para reflexionar sobre los mensajes que Dios nos ha enviado. Dice Sagrado Corán, la sura de la familia de Imran, Al-Imran y el ayah 7. Allah es quien ha hecho descender sobre ti el libro. Se refiere al mensaje. En él hay signos, es decir, aleyas, versículos precisos que son la madre del libro y otros que son ambiguos. Otros ambiguos, ¿qué quiere decir? Que tienen distintas interpretaciones. Y si tú, ¿para qué Dios nos ha puesto mensajes ambiguos? Pues ahora lo explica. Los que tienen una desviación en el corazón, es decir, los que no son creyentes de verdad, siguen lo ambiguo con ánimo de discordia y con pretensión de interpretarlo. Pero su interpretación solo Allah la conoce. Y los arraigados en el conocimiento dicen, creemos en Él, todo procede de nuestro Señor. Pero solo recapacitan los que saben reconocer lo esencial. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Los que utilizan la reflexión, los que reflexionan, los que utilizan el intelecto. Los demás es lógico que te marche por otro camino. También hay que tener cuidado porque hay personas que malinterpretan de manera intencionada para conseguir algún fin, dinero, poder o lo que sea, ¿no? Y ojo, las equivocaciones intencionadas o no de las personas que podríamos llamar, entre comillas, sabios, solo nos van a desviar del camino de Allah subhanahu wa ta'ala si no utilizamos la razón y nos abandonamos a las interpretaciones de la gente en vez de a lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere de nosotros. El Corán siempre invita a todos a leer, a razonar y a reflexionar en todos sus versículos, en todas sus aleyas. Dice Sagrado Corán en la sura de la luna, el Qamar y la ayah 17. Hemos hecho el Corán fácil de entender y de recordar. ¿Habrá alguien que reflexione sobre él? Wallah alam y Allah sabe más. Que Allah nos bendiga con el grandioso Corán y nos guíe para que le temamos como se merece. Y ahora le pedimos perdón a Dios porque Él es el perdonador y el misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Naskuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وَاتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, quien fortalece y eleva a los creyentes. Saber que Allah está con su comunidad y todo aquel que se desvíe de su comunidad será juzgado en el día de juicio final. Hermanos, hay que afianzarse en el Islam, agarrándose la cuerda más fuerte que está formada en primer lugar por las palabras de Dios, alabado sea en el Sagrado Corán y la Sunna de nuestro querido y amado profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah, único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad, su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Según cuenta la tradición islámica, en una ocasión un maestro musulmán contaba a sus discípulos lo siguiente, le decía: una gacela apenas se despierta cada día, comienza a correr por la selva. Un tigre, apenas se despierta cada día, ve a la gacela corriendo y corre detrás de la gacela. La gacela entonces corre para salvar su vida y el tigre también, porque si no se come la gacela, se muere de hambre. Continuaba el maestro diciendo: por lo tanto, ambos corrían todos los días por su vida. Aquel que no sabe aún si es gacela o tigre, por lo tanto no puede saber cuáles son los caminos que la vida te ofrece, tendrá que correr cada día cuando se levante por su vida, igual que hace la gacela e igual que hace el tigre. Este cuento de la tradición islámica tenemos que extraer de él una conclusión muy importante.
que es que tenemos que saber cuál es el camino que debemos tomar y tener la certeza de que ese camino que estamos tomando es el camino correcto, el Sirat al-Mustaqim, porque la vida tiene muchos caminos. Porque en caso de no elegir bien, estaremos viviendo una fantasía, lo que habitualmente se llama ante la gente que nos rodea vivir por vivir, sin ningún aliciente, sin ninguna disfrute. Es decir, te pierdes dos cosas importantes, te pierdes el disfrute de esta vida y te pierdes el disfrute también de la otra. Dice Sahaba Corán en la sura de los Saba y en las leyes 4 y 5, para recompensar a los que hayan creído y practicado las acciones de bien, esos tendrán perdón y una provisión generosa. Y los que se esfuerzan en eliminar nuestros signos, es decir, en descreer, pensando que se saldrán con la suya, esos tendrán un castigo de doloroso tormento. Por lo tanto, los seres humanos debemos decir entre creer, y obrar bien o descreer y obrar mal, ¿no? Esta decisión trae consigo una cosa, que es que habrá gente que está en el camino y gente que estará fuera del camino. Vamos a continuar esta segunda parte de Judba hablando de esos obstáculos que, aceptando la asistencia de Dios, nos impiden mantenernos en el camino. Antes hablamos de la desobediencia, vamos a hablar ahora de descreer después de haber creído. Cuando nos baja la fe, muchísima gente descree. Dice Sahaba Corán en la sura de la familia de Imran y la ley 9. Ciertamente a los que han renegado después de haber creído y luego han persistido aumentando su incredulidad, no se les aceptará el arrepentimiento. Ellos son los extraviados. Cuidado, hermanos, porque uno de los propósitos del Shaitán es precisamente desviar de manera gradual, poquito a poco, a la gente, ¿no? El Shaitán hace que nosotros veamos los pecados pequeños, ¿verdad?, como cosas sin importancia, y mientras se van acumulando. Y cada vez que el Shaitán nos engaña y caemos en una desobediencia a Dios, él intenta que la próxima sea todavía una desobediencia más grande, y la próxima una todavía más grande, hasta que llegamos a la mayor de todas, que es descreer en Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el susurro del Shaitán. Por cierto, el Shaitán, para conseguir esto, se aprovecha de una característica que tiene el ser humano, que es que olvida fácilmente. Nosotros, sean cosas importantes o no, tenemos esa particularidad que, según nos interesa, olvidamos. Y eso lo sabe nuestro Creador, ¿no? Dice Sahaba Corán en la sura de Taha y en la ayah 115. Ya antes había tomado un compromiso de Adán, es decir, había un compromiso que Adán había aceptado con Dios de que no iba a seguir el susurro del Shaitán, ¿no? Por eso dice la ley ya antes había tomado un compromiso de Adán, pero lo olvidó. Esa es la característica del ser humano. Nos olvidamos fácilmente. Y como nos olvidamos fácilmente, es fácilmente que hoy creemos y mañana no creemos, ¿no? ¿Por qué dice que lo olvidó? Porque comió de la fruta prohibida, ¿no? Y continúa la ley, es decir, olvidó y no tuvo una resolución firme, es decir, no fue capaz de no olvidar, no fue capaz de mantenerse en el camino. El tercer obstáculo, que a pesar de haber aceptado a Dios nos saca del camino, es cuando el deseo de las pasiones de la vida nos deja ciegos. Es como si nos ponemos aquí un pañuelo en los ojos. Cuando el ser humano se abandona, ¿verdad?, a los deseos de las pasiones de la vida, deja de lado la razón. Es lo primero que hace. Es decir, lo primero que haces no es apartar a Dios cuando quieres caer en esos deseos. Lo primero que haces es quito el intelecto para después portar a Dios y tirarme, como el que se tira a la piscina, a ese tipo de desobediencia. Mientras que cuando tú controlas, tú sigues utilizando tu intelecto, no dejas de utilizarlo, es cuando eres dueño de ti mismo. Eres tú el que decide. Y eso es lo que quiere Dios, alabado sea, que seamos nosotros los que decidimos, para bien o para mal, ¿no? Para bien nos recompensa, para mal nos castiga, igual que hace cualquier padre con sus hijos, ¿no? Dice Sahaba Corán en la sura los que arrancan, nace en la ayah 40 y 41. Pero quien temió que habría de comparecer ante su Señor y refrenó su alma del deseo, tendrá como morada el jardín. Esto no quiere decir que las pasiones de la vida sean malas.
El problema es cuando dejas de lado el intelecto y caes, sin pensar para nada en el intelecto, caes en las pasiones de la vida. Ahí cuando son malas. Por lo tanto, la razón, el uso de la razón, del intelecto, es necesario para poder refrenar esas pasiones que nos pueden sacar del camino. Porque además la gente que se abandona, ¿verdad?, se terminan volviendo esclavos de sus pasiones. Tienen que seguir, las pasiones los guían, no su intelecto, no su razón, ¿no? Y por supuesto se alejan del camino de Allah Subhanahu wa Ta'ala. El cuarto obstáculo es dejarse llevar por los malos pensamientos y las dudas. Los malos pensamientos y las dudas hacen que nos salgamos a veces temporalmente o a veces definitivamente del camino. Nuestra creencia en Dios debe estar basada en un conocimiento de lo que Dios ha revelado y no en una fe ciega. La fe ciega, eso está prohibido a los musulmanes y a los creyentes. Está totalmente prohibido seguir ciegamente a Dios. Hay que seguirlo con reflexión, usando la razón, estando seguros de que las decisiones que tomamos son las correctas. Gracias a esto, cuando los malos pensamientos son susurrados por nuestro nafs, nuestro ego, o por el shaitán, y nos inducen a dudar, pues entonces, como nosotros utilizamos el intelecto, sabremos responder bien, ¿no? Tenemos que entender que la duda no es otra cosa que truquitos e ilusiones que utiliza el shaitán, que nos lanza el shaitán, para sacarnos del camino, porque esa es su misión, ¿no? Dice Sahabat Corán, la sura Lugares Elevados, Al-Araf, en la ayah 201. En verdad, los que tienen taqwa, y los que tienen temor de Dios, cuando una instigación del shaitán los tienta, fíjate qué bonito lo que dice, recuerdan y entonces ven con claridad. No olvidas que es lo que te saca del camino. Recuerdas. ¿Qué es lo que recuerdas? Usas el intelecto y dices, el intelecto me ha dicho a mí que este es el camino. ¿Cómo voy ahora a salir fuera de él cometiendo una desobediencia? Por ejemplo, cayendo en el robo, en la fornicación o en cualquier otra maldad que te daña a ti o daña a los demás, porque eso son las desobediencias. Allah nos prohíbe, ¿qué es lo que nos prohíbe? Dañarnos a nosotros y dañarnos a los demás. Absolutamente todas las prohibiciones están basadas en eso. ¿Y qué nos permite? Todo aquello que nos da felicidad, alegría, que nos hace sentir bien, que nos hace sentir seres humanos. Eso es lo que Allah nos permite hacer. El quinto obstáculo es llevar el corazón a un estado de endurecimiento. La iniquidad, ¿no? Lo que dijimos antes, la maldad, la perversidad, el abuso o la injusticia, puede entrar en nuestro espíritu, en nuestro ruh, puede entrar en nuestro alma, en nuestro nafs, pero también puede entrar en nuestro cuerpo. Y cuando eso ocurre, el corazón, a base de tener mucha falta, como dijo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, puntitos negros, ¿no? El corazón se endurece. Es decir, cuanto más malvado eres, más duro se vuelve tu corazón y peor o más daño haces a los demás. Y esto te saca irremediablemente del camino. Dice Sahabat Corán en la sura de la Vaca, Al-Baqarah, en la ayah 74. Luego, y a pesar de esto, sus corazones se endurecieron. Está hablando de los malvados. Y se volvieron como las piedras. Bueno, dice ahora, o aún más duro, pues de una piedra pueden nacer ríos, piedras que se quiebran y mana de ellas agua. Eso existe. Y piedras que se vienen abajo por el taqwa de Allah, por el temor de Allah. Allah no está descuidado de lo que hacéis. Los corazones se endurecen a base de cometer desobediencia, a base de cometer maldades. El sexto obstáculo, este es terrible y sucede mucho hoy en día, es aceptar normas y reglas humanas como si fueran divinas. Eso sucede muchísimo, y por desgracia en las redes sociales. Las redes sociales están llenas de normas humanas presentadas como normas divinas. De hecho, el peor sitio para aprender el Islam, o cualquier otro mensaje que haya sido enviado por Dios a la voz sea, el peor sitio son Internet y las redes sociales, ¿no? El Islam, hermano, fue enviado a la humanidad como una misericordia. ¿Eso qué quiere decir? Como una forma de hacer la vida más fácil, más sencilla. Los musulmanes deberíamos vivir una vida tranquilita y sencilla y feliz, si de verdad somos musulmanes. Sin embargo, ¿qué hace el ser humano? Busca la complicación,
nos complicamos nosotros mismos. Unos a otros nos complicamos inventando leyes, poniendo un montón de cosas que lo que hace justamente es sacarnos del camino de Allah subhanahu wa ta'ala y hacernos más infelices y más perdidos, ¿no? Dice el Sagrado Corán en la Sura Al-Baqarah, en parte de la ley 185. Dios quiere para vosotros lo fácil y no lo difícil. ¿Por qué lo complicáis? Si es que, mira, fíjate que obedecer a Dios se resume en una frase. Cree en Él y no te hagas daño a ti mismo ni a los demás. Lo que pasa es que luego nos da detalles por si no entendemos que, por ejemplo, robar daña a los demás. Que, por ejemplo, engañar a nuestra pareja fornicando, estamos haciendo daño a la pareja y daño con la que fornicamos. Y así un montón de desobediencia. Pero todo se resume, yo voy a hacer una acción, voy a reflexionar sobre esa acción. ¿Qué reflexiono? ¿Esto me hace daño a mí? No. Vamos ahora al otro paso. ¿Hace daño a cualquier otra persona que esté a mi alrededor, sea lejana o cercana? ¿Hace daño a otro ser humano o a otra criatura de Dios? Como por ejemplo dar una patada a un perro, ¿no? No, entonces lo hago y estoy en el camino. Pero si mi intelecto dice, no, esto va a dañar a pobre perro que le vas a dar la patada y se la doy, estoy decidiendo salirme del camino. Por eso dice Dios en el Corán que os he traído un din fácil, os he traído una religión fácil, porque es tan sencilla como esto que acaba de decir. Cree y no te hagas daño a ti mismo ni a los demás. Así de sencillo. Pero no, nosotros nos inventamos nuestras propias leyes y encima le decimos a los demás, estas leyes son divinas, ¿vale? Fíjate que Allah acepta que el ser humano haga leyes en aquellas cosas que Él no ha nombrado. Pero siempre tienen que ser leyes que no contradigan lo que Él diga. Siempre tienen que ser leyes que además no se pueden presentar, esto lo dijo Dios, cuando lo ha dicho el hombre, ¿vale? Dice el Sagrado Corán en la Sura Al-Baqarah, en la ley 79. ¡Ay de los que reescriben el libro con sus propias manos y luego dicen, esto procede de Dios! Lo hacen vendiéndolo a bajo precio. Hay aquellos que manipulan el mensaje de Dios a la vocea. Que pasa en todos los mensajes, no solamente en el Corán. Pasa en el Evangelio, pasa en la Torá. Hay gente que manipula para conseguir sus propios propósitos de poder, de dinero o de cualquier otra pasión de la vida, ¿no? Continúa la ley, el versículo. Ay de ellos por lo que han escrito sus manos, ay de ellos por lo que se han buscado, decir que estaban hablando en nombre de Dios. Dios no le ha dado permiso a ningún ser humano para que legisle o hable en nombre de Él. A ninguno, ni siquiera a los profetas. La paz y la bendición de Dios sean con ellos. Los profetas se limitaron a seguir las pautas que Dios les marcó. No improvisaron sus propias leyes. Ninguno de los profetas. La paz y la bendición de Dios sean con ellos. Bueno, y el séptimo y último obstáculo que le voy a nombrar, que nos aleja del camino de Allah subhanahu wa ta'ala, es caer en la idolatría de las cosas. Uno de los actos humanos, ¿verdad?, que nos aleja más de Allah subhanahu wa ta'ala es la idolatría, es decir, adorar cualquier cosa que no sea Él, ¿vale? Por ejemplo, cuando adoras estatuas, cuando adoras imágenes, o los peores, que son los dioses invisibles, esos que tenemos muchísimos a nuestro alrededor hoy en día, como por ejemplo el dios dinero, el dios comodidad, el dios cultura, el dios móvil, hay un montón de dioses, el dios internet, tenemos un montón de dioses por ahí, ¿no? Claro, oye, no he nombrado nada malo, ¿vale? Esto es importante entenderlo. He nombrado dinero, el dinero es bueno, porque es con el que podemos comprar. He nombrado la comodidad. Oye, qué bien que me he hecho en un sillón en vez de botado en un suelo ahí lleno de piedras, que se me clavan las piedras en la espalda, ¿no? He hablado de la cultura es buenísima. He hablado de internet, de los móviles. Todo esto es bueno. ¿Cuál es el problema? Cuando lo adoramos. Adoramos el dinero, adoramos el internet, adoramos la cultura, adoramos las redes sociales, adoramos el alcohol, adoramos... Cuando adoramos es el problema gordo. ¿Y cómo sabemos que estamos adorando? Pues muy fácil. Cuando a uno de esos dioses le damos más prioridad, ¿vale? Le damos
lo ponemos por encima de Dios alabado sea. Cuando nosotros uno de estos días es falso, como por ejemplo el dinero, ponemos conseguir el dinero por encima de Dios alabado sea, estamos cayendo en la idolatría y nos estamos saliendo del camino. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Mira, por ejemplo, yo necesito dinero para pagar la hipoteca, por ejemplo, ¿vale? Delante de mí va Pepe López caminando y se le cae un sobre con dinero. Y yo voy a adorar al dinero antes que a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, coge ese sobre y devuélveselo a Pepe López. Sin embargo, yo cojo el sobre y me lo meto en el bolsillo para pagar la hipoteca. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy dando más prioridad al Dios dinero, al Dios hipoteca, incluso si quiere. Le estoy dando más prioridad que a Dios alabado. O sea, que me dice que yo no dañe a ese hombre que se le ha perdido el dinero. Por poner un ejemplo tonto, voy a hacer robar, voy a hacer cualquier otra cosa. Siempre que para mí sea más prioritario cualquiera de estos dioses invisibles y falsos que nos rodean, que son muchísimos, más prioritarios y que me obligan a desobedecer a Dios, entonces estoy adorándolos a ellos en vez de adorar a Dios. Dice Sahagor en la sura de los grupos Azumar en la ley 65, en verdad te he inspirado a ti y a los que te precedieron, es decir, a todos los profetas, la página menciona y yo saben con él, que si asociáis algo conmigo, serán inútiles tus obras y serás de los perdedores. Y ten cuidado de poner a Dios lo más abajo de tus prioridades, que es lo que habitualmente hacemos todos. Walalan y Allah sabe más. Ahora invocamos a Allah el grandioso, que nos recordará siempre y le agradecemos por su gracia, que Él las incrementará. Sabéis que Él está bien informado de lo que hacemos, tener taqwa de Allah y pedir bendiciones por el profeta Muhammad, repetir Allahumma sali ala Muhammadin. Allahumma te pedimos que bendigas al profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día del juicio final. Allahumma te pedimos que recojas en tu misericordia a todos los que mueren y que protejas a todos los que sufren en catástrofes producidas por las consecuencias de la corrupción en la tierra. Allahumma te pedimos que protejas a todos los seres humanos oprimidos del mundo y que impida que los opresores continúen con sus opresiones. Allahumma te pedimos que protejas y bendigas a nuestros hermanos que sufren o mueren en cualquier parte del mundo. Allahumma te pedimos que nos infundas el amor por ti, por tu causa y por lo que tú amas. Allahumma te pedimos que aceptes nuestros actos de adoración. Allahumma te pedimos que afiancen nuestra fe y acepten nuestro perdón. Allahumma te pedimos que aumente nuestro conocimiento sobre tu mensaje. Allahumma no permitas que los seguidores de Shaitán rompan la esperanza de ser de tus queridos. Allahumma danos la paciencia suficiente para mantenernos todos unidos en el camino. Allahumma danos la sabiduría necesaria para amarnos por y para ti. Allahumma no permitas que nos separemos al igual que hiciste con los musulmanes en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma no permitas que oprimamos ni que seamos oprimidos, que agredamos ni seamos agredidos, ni que cometamos una falta que no perdone. Allahumma perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. Haz que no abriguen nuestros corazones rencor alguno hacia los que creen. Señor, tú eres el perdonador y el misericordioso, tú eres quien todo lo oye y todo lo sabe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahora vamos a hacer salah, inshallah.